La Reserva Federal acaba de bajar las tasas de interés en 50 puntos básicos, lo que significa que tanto la economía como el mercado inmobiliario van a cambiar en los próximos de 3 a 6 meses. En este vídeo vamos a darte toda la información que necesitas si estás comprando una casa o si simplemente te interesa seguir la economía. Normalmente, cuando la Fed baja las tasas de interés, es una señal de que podría venir una recesión, porque en las últimas 14 veces que la Fed ha empezado a bajar las tasas, en 10 de ellas hubo una recesión y solo en 4 se logró evitar. Mucha gente piensa que los recortes de tasas son algo positivo para la economía, pero no siempre es así. Un buen ejemplo es lo que pasó en septiembre de 2007, justo antes de la gran crisis financiera. El 18 de septiembre de ese año, la Reserva Federal bajó las tasas de interés en medio punto para tratar de ayudar a la economía. Después de ese anuncio, el Nasdaq subió un 2,7% y el S&P 500 cerró con un alza de casi un 3%. En ese momento parecía que era un buen paso, algo que le daría un respiro a los mercados de crédito y al consumo. El mercado de valores siguió recuperándose hasta octubre de 2007 después de ese recorte de 50 puntos básicos. Te damos este ejemplo para que veas que lo que está pasando hoy se parece mucho a lo que vimos al inicio de la última crisis. Las personas que ahora están muy emocionadas con la idea de que un recorte de tasas de la Fed significa que los mercados van a seguir subiendo para siempre y que la economía va a evitar una recesión, son las mismas que pensaban lo mismo hace 17 años, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers y antes de la mayor crisis inmobiliaria de todos los tiempos. Eso no garantiza que estemos a punto de vivir lo mismo que en 2008, pero sí es algo que nos debe hacer prestar más atención a lo que está pasando en la economía. Uno de los efectos positivos de los recortes de tasas de la Fed es que los préstamos se hacen más baratos. Si las tasas de interés bajan, también lo hacen las tasas hipotecarias, que ya han bajado al 6,1%. El costo de pedir dinero prestado para comprar un coche también baja, y lo mismo pasa con los intereses de las tarjetas de crédito. Todo esto ayuda a los consumidores, pero los primeros resultados sobre si estos recortes realmente van a hacer una diferencia no han sido tan positivos como muchos esperaban. En una encuesta donde votaron 19.000 personas, se les ponía en el siguiente caso donde las tasas hipotecarias acaban de bajar al 6,1% por estos recortes de tasas, y se les preguntaba, ¿esto os hace más propensos a comprar una casa? El 91% dijo que no, y solo el 9% dijo que estas tasas hipotecarias más bajas de 6,1% los hacían más propensos a comprar. Piensa en esto. Uno de los principales argumentos para creer que los recortes de tasas de la Reserva Federal estimulan la economía y el mercado inmobiliario es que deberían atraer a más compradores gracias a las tasas más bajas. Sin embargo, es sorprendente que el 91% está diciendo que la caída en las tasas hipotecarias que estamos viviendo no les da más ganas de comprar una casa. Esto debería hacernos ser muy cautelosos al suponer qué pasará con la economía en el futuro, porque puede que mucha gente esté cometiendo un gran error. Están diciendo, la Fed acaba de bajar las tasas hipotecarias están bajando, todo va a mejorar, todo va a ir bien. Pero cuando miramos los datos y lo que la gente común está diciendo, no parece ser el caso. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en las solicitudes de hipotecas? Este es un dato que vamos a seguir cada semana para que puedan ver si hay un repunte en la demanda del mercado inmobiliario. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay muy poco o ningún rebote en las solicitudes hasta el 18 de septiembre. El índice de solicitudes de hipotecas está en 148. Si miramos hace un mes, estaba en 131. Así que sí, ha habido una ligera mejora en las solicitudes de hipotecas, pero sigue siendo un número muy bajo, casi igual que hace un año. A pesar de que las tasas hipotecarias son mucho más bajas que el año pasado, las solicitudes de hipotecas no han aumentado. Y no decimos esto para sonar negativos. No tratamos de ser pesimistas con el mercado inmobiliario y la economía, pero queremos darles una dosis de realidad sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados financieros y en el mercado hipotecario.
especialmente con la demanda de compradores de viviendas. Es muy importante entender y destacar que hasta ahora los recortes de tasas de interés y la expectativa de más recortes no parecen estar moviendo mucho el mercado a favor de una mayor demanda de compradores. Y si la demanda de compradores de viviendas no sube, entonces es poco probable que veamos un gran aumento en el mercado. Otras formas de demanda en la economía, y realmente una de las preguntas que debemos hacernos y responder es: ¿qué va a pasar con esta economía en los próximos 6 meses? Está claro que se está debilitando, muy claro que la economía y el mercado laboral están perdiendo fuerza, y por eso la Fed bajó las tasas. Pero la gran pregunta es si realmente vamos a caer en una recesión en los próximos 3 a 6 meses. Porque si esto pasa, todo puede cambiar en cuanto a lo que podría ocurrir con las acciones y los precios de las viviendas. En el gráfico que estamos viendo podemos ver cómo se desglosan diferentes indicadores económicos para entender mejor en qué punto estamos y cómo se está comportando la economía. El gráfico muestra 11 indicadores de diferentes fuentes y nos permite ver si cada uno está en un estado fuerte, normal o débil. Lo que podemos ver es que, empezando con la inflación, está entre el 2,5 y el 2,6%, que es un nivel normal para la economía. En una recesión normalmente veríamos una reducción de los precios, lo que se conoce como desinflación, que significa que los precios siguen subiendo pero a un ritmo más lento. Y, en casos más graves, podríamos ver deflación, que es cuando los precios realmente empiezan a bajar, algo que puede ser muy malo para la economía porque desincentiva a la gente a gastar. En cuanto al Producto Interior Bruto y el consumo, que son reportados por la Oficina de Asesor Económico, ambos están fuertes en este momento, incluso teniendo en cuenta los ajustes por la inflación. Esto significa que la producción y el gasto en la economía están funcionando bien, pese a los aumentos de precios. Estas son dos de las cosas que los optimistas económicos destacan. Tenemos un Producto Interior Bruto fuerte y un consumo fuerte. Ahora, si miramos las ventas minoristas, ajustadas por la inflación según la Oficina del Censo de Estados Unidos, estamos en 0,5% anual, lo cual es relativamente bajo, no es algo tan fuerte. El desempleo ha crecido un 12,2% anual, aunque aún no hemos visto un aumento significativo en las solicitudes iniciales de desempleo según el Departamento de Trabajo. Esto es lo que hace que muchos digan que, en realidad, no estamos en una recesión importante todavía, porque aunque el desempleo está subiendo, no vemos muchas solicitudes nuevas. Otros datos importantes. La tasa de ahorro personal es del 2,9%, la cual es baja. Los estadounidenses están ahorrando muy poco de sus ingresos. El PMI manufacturero, que reporta el Instituto de Gestión de Suministros, está en 47,2, lo que también es bastante bajo. Esto significa que el sector manufacturero está en contracción. El PMI de servicios es un índice que mide cómo le está yendo al sector de servicios, restaurantes, tiendas, hoteles, etc. Está en un 51,5. Un número por encima de 50 significa que el sector está creciendo, pero 51,5 es un crecimiento muy leve, lo que indica que el sector no está muy fuerte. Por otro lado, los préstamos que están dando los bancos, ajustados por la inflación, es decir, teniendo en cuenta el aumento de los precios, están en menos 0,1%. Esto significa que aunque los bancos siguen prestando dinero, en realidad no están prestando más que antes. Para entenderlo mejor, imagina que el año pasado un banco prestó $1.000. Este año presta la misma cantidad, $1.000, pero debido a que los precios han subido por la inflación, esos $1.000 ya no tienen el mismo valor que el año pasado. Esto es lo que significa ajustado por la inflación. Cuando se considera el aumento de los precios, el valor real de esos préstamos ha disminuido un poco, por lo que en realidad no hay un crecimiento real en los préstamos de los bancos. En general podemos ver una imagen mixta de la economía aquí. Para nosotros, al leer estos datos e indicadores, parece que a la economía no le está yendo tan bien y probablemente empeore. Así es como interpretamos estos puntos de datos e indicadores, pero solo queríamos explicárselos a ustedes para que puedan tomar sus propias decisiones en función de lo que muestran los datos.
Sabemos que muchos de vosotros estáis pensando en comprar una casa el próximo año o en hacer una gran compra financiera, y saber hacia dónde va la economía es muy importante para tener confianza en esa compra, porque nadie quiere comprar algo grande, como una casa o un coche caro, y luego que la economía entre en recesión y los precios de todo colapsen. No creemos que nadie quiera eso, así que es muy importante comprender las tendencias que estamos viendo en el mercado. Ahora, vamos a hablar de algunas proyecciones porque la Fed también ha publicado algunas proyecciones sobre hacia dónde creen que se dirigirán las tasas de interés en el futuro con estos recortes de tasas. La Fed acaba de hacer un recorte de 50 puntos básicos, bajando la tasa de fondos federales del 5.3% al 4.8%. Mantuvieron la tasa de interés en ese nivel durante aproximadamente un año, y ahora han hecho este recorte de 50 puntos básicos. Lo que han proyectado para el resto del año son otros 50 puntos básicos en recortes de tasas, lo que sugiere un recorte de 25 puntos básicos en noviembre y luego otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre. Esto llevaría la tasa de fondos federales a corto plazo al 4,3 o 4,4% para finales de año. Esa es la proyección actual de la Fed en su gráfico de puntos, y creemos que es muy probable que eso suceda siempre y cuando no ocurra nada inesperado en la economía de aquí en adelante. Probablemente aún veamos que la tasa de desempleo suba un poco más, y también es probable que la inflación baje un poco más, pero no creemos que la Fed vaya a cambiar este plan a menos que algo raro suceda. Y lo que probablemente veremos para fin de año es una tasa hipotecaria que esté un poco por debajo del 6%, tal vez alrededor del 5,9%. Esa sería nuestra proyección actual basada en lo que dice la Fed. Así que tengan esto en mente si están pensando en comprar una casa, aunque creemos que la mayoría de ustedes ya han decidido que eso no va a influir mucho en su decisión. Saben que si la gente no va a comprar una casa con una tasa del 6,1%, probablemente tampoco lo harán si baja al 5,9%. La mayoría de estos recortes de tasas ya están reflejados en las tasas hipotecarias. Esto significa que antes de que la Fed anunciara oficialmente la reducción de tasas, los bancos ya anticipaban esa decisión y comenzaron a bajar sus propias tasas en productos como las hipotecas. Por ejemplo, si hablamos de una tasa fija a 30 años, que es un tipo de préstamo donde los pagos mensuales se mantienen iguales durante 30 años, las tasas ya habían empezado a bajar antes de que la Fed hiciera el anuncio. Esto ocurre porque los bancos quieren adelantarse a las decisiones de la Fed. ¿Por qué lo hacen? Porque las expectativas juegan un papel muy importante en los mercados financieros. Si los bancos creen que la Fed va a bajar las tasas, ellos ajustan sus tasas para seguir siendo competitivos. Si no lo hicieran y esperaran hasta el anuncio oficial, podrían perder clientes que buscarían préstamos en otras instituciones que ya hubieran bajado sus tasas. Adelantarse también les permite prepararse para la posible mayor demanda de préstamos, ya que cuando las tasas bajan, más personas pueden estar interesadas en pedir dinero prestado, ya sea para comprar una casa, un coche o cualquier otra cosa. Por eso cuando decimos que los recortes de tasas ya están reflejados en las tasas hipotecarias, significa que los bancos ya han bajado sus tasas en previsión de la decisión de la Fed. De este modo, cuando la Fed finalmente hace el anuncio, los cambios ya están en el mercado y no se ve una gran diferencia adicional. Lo que nos preocupa para la economía y por lo que creemos que el 2025 podría ser especialmente inestable hacia finales de 2024 en los mercados es que muchas personas han estado confiando en estos recortes de tasas de la Fed para solucionar su situación. Durante 2 años hemos escuchado que lo mejor era esperar a que la Fed bajara las tasas. Y ahora que la Fed lo ha hecho, vamos a ver qué ocurre. Nuestra sospecha es que no va a cambiar mucho. No creemos que vayamos a ver un gran aumento en la demanda de compradores de casas, tal vez solo un pequeño repunte. Tampoco pensamos que los consumidores vayan a empezar a gastar grandes cantidades de dinero solo porque la Fed recortó las tasas de interés 50 puntos básicos. Los consumidores ya están bastante justos de dinero. Esto lo podemos ver en que las tasas de ahorro son históricamente bajas. Y también hay un aumento importante en las personas que están atrasándose en los pagos de sus tarjetas de crédito.
Lo que nos preocupa es la mentalidad en los mercados de activos. Si ahora que la Fed ha bajado las tasas las cosas no mejoran de manera significativa, ¿qué van a hacer? No tendrán muchas más opciones para mantener esta burbuja. Se suponía que este recorte de tasas sería el gran cambio que arreglaría todo, pero los primeros resultados nos dicen que no va a cambiar tanto como muchos pensaban. Estamos observando de cerca el mercado inmobiliario para seguir esto en particular. Podemos rastrear las solicitudes de hipotecas cada semana y lo que hemos visto es que hay muy poco interés por parte de los compradores de casas, incluso con la baja en las tasas hipotecarias. Veremos si el anuncio oficial del recorte de tasas por parte de la Fed hace que más compradores entren al mercado. Somos un poco escépticos de que esto suceda, porque también estamos siguiendo otros indicadores de la demanda de los compradores de viviendas, además de las solicitudes de hipotecas, y las cosas no se ven tan bien. Hemos encontrado un índice que mide la demanda de los compradores de viviendas a futuro, y para entender mejor este fenómeno estamos revisando diferentes datos. Por ejemplo, hemos visto que las solicitudes de hipotecas en septiembre han bajado un 3% en comparación con el año pasado. Si lo comparamos con el promedio de 2019, antes de la pandemia, han caído un 45,5%, lo que significa que estamos muy lejos de ver un repunte real en la demanda de compradores de viviendas basada en solicitudes de hipotecas. También estamos observando que el tráfico de compradores en los sitios web de las constructoras, es decir, cuántas personas están visitando las páginas web para ver las casas que venden, ha bajado un 10% en comparación con el año pasado y un 46% si lo comparamos con 2019. Además, las búsquedas de viviendas en Google, es decir, cuántas personas buscan casas para comprar, han caído un 16% en comparación con el año pasado y un 28% respecto a 2019. Por otro lado, el índice de demanda de compradores de viviendas que publica Redfin, una plataforma líder en Estados Unidos que muestra casas en venta, ha bajado un 7% en comparación con el año pasado y un 26% en comparación con 2021. Si hacemos un promedio de todos estos indicadores, podemos ver que, en conjunto, la demanda de compradores de viviendas ha bajado un 9% en comparación con el año pasado y un 40% respecto a 2019. También ha caído un 43% respecto a 2021. Lo que queremos hacer en el futuro es actualizar estos datos para que, si eres comprador, inversionista o agente inmobiliario, puedas ver si hay un verdadero aumento en la demanda de compradores de casas. Por ahora la respuesta es claramente no. Puede que esto cambie en el futuro, aunque tenemos nuestras dudas. Ahora queremos mostrarles un gráfico muy importante que ayuda a entender por qué no estamos viendo a los compradores regresar al mercado. El problema no son solo las tasas hipotecarias, sino los precios de las viviendas. Este gráfico analiza los precios de las casas en Estados Unidos ajustados por la inflación desde 1890. Ajustar por la inflación significa que estamos tomando en cuenta el aumento general de los precios a lo largo del tiempo, para que podamos comparar los precios de las casas en diferentes épocas de manera justa. La fuente de estos datos es Robert Shiller, un economista famoso de Yale. En el gráfico vemos que los precios de las casas ajustados por la inflación en 2024 tienen un índice de 1, lo que es un nivel récord. La única otra vez que vimos algo parecido fue en 2006, justo antes de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria con un nivel de 0,92. Además, hay una línea roja que muestra el promedio de los precios ajustados por la inflación a lo largo de los últimos 130 años. Y estamos muy por encima de esa línea. Esto significa que los precios de las casas han subido mucho más rápido que la inflación, los ingresos de las personas y los costos de otros bienes y servicios. Cuando esto sucede, generalmente es una señal de que estamos en una burbuja, es decir, los precios están inflados y podrían bajar en el futuro. Creemos que los compradores de viviendas saben esto de manera intuitiva y por eso no están regresando al mercado solo porque las tasas hipotecarias están bajando un poco. Lo que realmente haría que los compradores vuelvan sería una caída más importante en el precio de las casas.
Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.